Cuento 4 en Caracoles Sangriento. Una nueva historia del baúl del abuelo. El mineral de Caracoles fue uno de los grandes distritos de plata del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Estaba a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la actual región de Antofagasta, a unos 40 kilómetros al este de Sierra Gorda y a más de 1.400 kilómetros al norte de Santiago. Un viaje largo de tren, carretas y pura paciencia. En los años 1870, Caracoles tenía fama mundial. Había filones de plata clorurada, un campamento con iglesia, cantinas y un frío nocturno que cortaba hasta el pensamiento. El abuelo decía que en ese pedazo de Chile, la plata no se sacaba solo con pala, se sacaba también con pistola. A nuestro protagonista lo conocieron como Ignacio Olivares, un ex carabinero de Antofagasta, esa ciudad portuaria clave en la minería del norte. Lo habían expulsado del cuerpo por exceso de carácter. Ahora, unos pequeños accionistas de Caracoles lo habían contratado. Cansados de ver cómo los accidentes siempre mataban a los socios pobres y dejaban vivos a los socios grandes, Ignacio subió a Caracoles en mula, tiritando de frío, con un poncho grueso y un revólver pesado en el cinto. Cuando llegó al campamento, vio un pueblo entero colgado del cerro en casas de madera, un pequeño campanario, niños jugando entre desmontes blancos, más arriba, las bocas negras de los pics, y en lo alto, la veta principal, corriendo como una cicatriz blanca por la montaña. En la oficina, un capataz lo miró con pocas ganas. Mire, señor Olivares, aquí lo que hay son accidentes. Así es, la minería en el norte de Chile. El que no entiende eso, se vuelve al puerto. Ignacio se acercó a un mapa colgado en la pared. Vetas con nombres bonitos Esperanza, Dolores Sandbar. Algunas estaban marcadas con tinta roja, y la palabra litigio. El último muerto fue en La Fortuna, ¿cierto?, preguntó Ignacio. Sí, y la veta está en juicio entre unos mineros chicos de acá y una sociedad grande de Valparaíso. Ignacio pidió subir a La Fortuna. La veta quedaba aún más arriba, en una ladera angosta, con un camino que apenas dejaba pasar una mula. Desde ahí se veía el desierto chileno, como un mar duro y silencioso, y mucho más lejos, la pálida línea del océano. En la boca del pique, el olor a pólvora todavía flotaba. Ignacio entró con una lámpara, vio maderas astilladas, herramientas dobladas y marcas de barreno en lugares raros, no solo al frente, donde se avanza, sino también en un costado, justo donde la veta pasaba al lado del dueño pequeño. ¿Quién perforó aquí?, preguntó al salir. A minero flaco, con los dedos llenos de grietas, se acercó casi sin mirarlo. Los del turno noche, don, pero esa noche, venían otros con ellos. Tenían cascos nuevos, botas que no habían pisado barro, no eran de Caracoles. ¿Y quién los dejó entrar? El minero miró hacia la oficina, hacia el capataz, y se guardó la respuesta. Esa noche, en la cantina, Ignacio escuchó más de la cuenta. Entre tragos y cartas, los mineros nombraban a una sociedad grande con oficina en Valparaíso, la ciudad puerto del centro de Chile, especializada en mover papeles, no pala. Un nombre se repetía: Belisario Montt, un abogado fino que compraba acciones baratas después de cada tragedia. Al día siguiente, Ignacio bajó a Antofagasta en tren, y luego a Valparaíso en barco. La oficina de Montt olía a tinta y a plata contada. Había monedas sobre la mesa, contratos, mapas. Vengo de Caracoles, dijo Ignacio. Curioso, en cada vez que explota una veta en litigio, su sociedad termina dueña de más tierra. Montt sonrió, perfectamente educado. Señor Olivares, las minas son peligrosas por naturaleza, en Chile o en cualquier parte. Nosotros solo ayudamos a que los recursos terminen en manos capaces de explotarlos, aunque haya que acelerar un poco la naturaleza con dinamita bien puesta. ¿No?, respondió Ignacio. El abogado lo dejó hablar, pero sus ojos se endurecieron. Le aconsejo que se ocupe de su vida, señor Olivares. La montaña no se preocupa por detectives, se preocupa por aquellos que no entienden su economía. Ignacio volvió a Caracoles con una idea metida en la cabeza así. Todo seguía igual, las explosiones iban a continuar, siempre del lado débil. No podía cambiar las leyes, ni los papeles en Valparaíso, pero podía cambiar algo en la propia montaña chilena. Se concentró en la veta San Bartolo, la más codiciada. Un filón de casi 1 kilómetro de plata que atravesaba varios cerros. Estaba en un juicio eterno entre los pequeños propietarios y la sociedad grande. Vio con sus propios ojos cómo se preparaban nuevos barrenos, justo en el lado de los mineros chicos, mientras que del lado grande, todo estaba en mantención. Reunió a un grupo de mineros de confianza. Si ellos usan la montaña como arma contra ustedes, ¿qué pasa si la montaña dispara en todas direcciones?, les preguntó. Nadie respondió, pero uno asintió muy levemente. Esa noche, guiados por Ignacio, cambiaron la disposición de algunas cargas, reforzaron otras, y abrieron canales para que la onda expansiva corriera por toda la veta, no solo hacia un lado. No era una operación limpia ni técnica, era un ajuste brutal. Días después, llegó al campamento una comitiva a hombres bien vestidos, abrigos finos,
botas nuevas. Venía también un delegado de Belisario Montt. Subieron hasta la entrada de San Bartolo, riendo, como si fuera una excursión elegante. Aquí está el futuro de la plata en Chile, dijo uno, mirando la montaña. Todo depende de cómo se repartan los derechos. Desde una cornisa cercana, Ignacio observaba con el poncho apretado al cuerpo, un minero de los suyos, oculto más abajo. Encendió la mecha principal. La chispa recorrió la ladera como un gusano encendido. Primero vino un golpe profundo, como si el cerro hubiera estornudado. Luego, una cadena de explosiones subterráneas empezó a subir por la veta. El suelo vibró bajo los pies de todos. La montaña se hinchó por un segundo, y después, estalló. Roca blanca, gris y rojiza, salió disparada al aire. Nubes de polvo se mezclaron con pequeñas chispas plateadas. Desde la distancia, parecía que un río de plata se había convertido en una tormenta. Los delegados corrieron, pero la onda de choque fue más rápida. Algunos cayeron, otros quedaron sepultados bajo las piedras. Cuando el estruendo bajó, el mineral de Caracoles ya no era el mismo. Una gran cicatriz cruzaba la ladera. Las galerías principales se habían venido abajo, y el acceso a los mejores niveles de San Bartolo estaba tapado por toneladas de roca. Abrir eso de nuevo costaría una fortuna. En las semanas siguientes, la Sociedad Grande retiró discretamente su interés. Caracoles siguió produciendo un tiempo más, pero nunca volvió a ser lo que fue. Como muchos minerales de Chile, se fue apagando hasta quedar medio fantasma. En Antofagasta, algunos culparon a la ignorancia técnica de los mineros, otros, al azar geológico. Nadie nombró a Ignacio Olivares. Él desapareció hacia el sur, dejando solo rumores. En el cuaderno del baúl del abuelo, la historia terminaba con una frase. Esa vez, la plata no eligió ricos ni pobres. Esa vez, en Caracoles, en Chile, la montaña se cansó de obedecer y decidió derrumbarse para todos por igual. Síguenos para más historias como esta. Coméntanos qué te pareció, compártela con tus amigos y danos un like. Gracias por escuchar.